¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos entonces a este video en el cual estaremos tratando sobre identidades trigonométricas. Este tema de identidades trigonométricas fue un tema que se dio la unidad pasada, pero es conveniente volverlo a repasar y volverlo a retomar, ya que es base fundamental para los siguientes temas que veamos en esta unidad. Por lo tanto, entonces vamos a hacer un repaso rápido de lo que son y vamos a resolver estos ejemplos que nosotros encontramos en la parte de abajo. Dice entonces, identidades trigonométricas. Una identidad trigonométrica es una igualdad en la que intervienen razones trigonométricas. Las identidades que usaremos en este capítulo son las siguientes. Y aquí tenemos una tabla de las identidades trigonométricas básicas que ustedes van a encontrar. Ahora bien, lo que yo necesitaría es que definitivamente no necesito que se aprendan esta tabla. Ustedes pueden hacer su propio formulario, el cual entonces les va a ayudar y les va a facilitar el hacer estas identidades. Recordemos dos cosas importantes. Una igualdad quiere decir una similitud, es decir, tanto del lado izquierdo del signo igual como el lado derecho deben valer exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que hacer entonces las operaciones necesarias para que esto valga lo mismo. Y por otro lado tenemos entonces cuáles son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son las razones que nosotros encontramos en el triángulo rectángulo entre los catetos y los ángulos que se forman dentro de él, que son seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante y secante. Todo esto ya los vieron en temas de física con el profesor Queme. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer estos tres ejercicios que nos encontramos en la parte de abajo. Recordemos entonces que estas son fórmulas, por llamarlo así, básicas, las cuales nosotros podemos transformar hasta a nuestra conveniencia para poder resolver los ejercicios que nosotros tenemos aquí en la parte de abajo. Bueno, si nosotros nos damos cuenta, entonces es lo siguiente. Vamos a resolver el número 1. El número 1 dice entonces, vamos a copiarlo y lo vamos a resolver. Muy bien, dice, tenemos que hacer un seno del ángulo más cotangente del ángulo partido tangente del ángulo más cosecante del ángulo es igual a coseno. Bueno, si nosotros entonces vamos a ver eso, nosotros tenemos que fijarnos en las identidades que nosotros tenemos acá en esta tabla. Dice entonces que nosotros debemos convertir el lado más difícil al lado más fácil. Por lo tanto, entonces, el lado izquierdo yo lo debo convertir al lado derecho. Para hacer entonces eso, nosotros debemos trabajar con senos y cosenos, que son las identidades trigonométricas más sencillas. ¿Por qué senos y cosenos? Porque del lado derecho yo tengo coseno, por lo tanto entonces todo lo tengo que llevar a la misma relación trigonométrica que serían cosenos, pero las básicas siempre van a ser senos y cosenos. Por lo tanto entonces pasaría lo siguiente, el seno se dejaría totalmente igual, entonces esto va a ser seno del ángulo más cotangente. Veamos qué es cotangente. Si buscamos en nuestra tabla, cotangente va a ser igual a coseno partido seno. Esta es una identidad simple, básica, que ya la encontramos. Entonces va a ser cotangente es igual a coseno del ángulo partido seno del ángulo. Muy bien, aquí tenemos entonces ahora todo esto va a ser dividido tangente. Busquemos entonces la identidad trigonométrica tangente y nosotros encontramos que tangente del ángulo es igual a seno de x partido coseno de x. Muy bien, entonces aquí vamos a poner tangente es igual a seno del ángulo partido coseno del ángulo. Bueno, vamos bien hasta ahí. Ahora sería más, por este signo que nosotros encontramos acá, vamos a hacer entonces cosecante. ¿A qué es igual cosecante? Si nosotros buscamos en nuestra tabla cosecante, tenemos entonces que seno por cosecante es igual a 1. Nosotros entonces tenemos seno en esta fórmula que tenemos acá, pero la deberíamos de componer. Entonces nosotros, como el seno está multiplicando a la cosecante, nosotros entonces podemos decir que el seno pasa a dividir y me quedaría entonces que va a ser
cosecante va a ser igual a 1 partido seno. Vamos a hacerlo aquí a la par para que ustedes puedan ver. Si nosotros tenemos seno del ángulo por cosecante del ángulo, que es igual a 1, seno está multiplicando, pasaría al otro lado de la igualdad a dividir. Entonces me quedaría que cosecante del ángulo es igual a 1 partido seno del ángulo. Esto entonces es la composición que yo necesito o la transformación que yo necesito para seguir. Esto va a ser entonces 1 partido seno del ángulo. Muy bien, entonces ahora ya lo tenemos todo en senos y cosenos. Por lo tanto, entonces lo que yo sería, la idea es de hacer estas sumas fraccionarias. Recordémonos entonces que para hacer una suma fraccionaria nosotros tenemos que encontrar el denominador común. Aquí nosotros lo que podemos hacer es agregarle el número 1, que es para que podamos hacer nuestra relación fraccionaria. ¿Cuál es el denominador común? Por simple inspección sabemos que el denominador común va a ser seno del ángulo. Seno del ángulo dividido dentro de 1 va a ser igual a seno del ángulo. Por seno del ángulo que está arriba va a ser seno al cuadrado del ángulo. Más seno del ángulo dividido seno del ángulo es a 1. 1 por coseno del ángulo, coseno del ángulo. Esto dividido, vamos a buscar el denominador común de este, y el común denominador va a ser coseno del ángulo y también seno del ángulo. ¿Sí? Van a ser los dos denominadores. A la hora de dividir el denominador común dentro de coseno del ángulo, lo que me va a quedar es seno del ángulo. Seno por seno va a ser entonces seno al cuadrado más seno del ángulo, perdón, coseno y seno del ángulo dividido seno. Este se va a cancelar con este y me va a quedar coseno. Coseno por 1, coseno del ángulo. Si nosotros recordamos entonces cuando tenemos algo así, lo que nosotros podemos hacer es la conocida ley del sanguchito o extremos y medios, en donde me dice que se multiplican los extremos y los medios. Por lo tanto, entonces yo en la parte de arriba voy a tener la multiplicación de seno cuadrado del ángulo más coseno del ángulo multiplicado por el extremo de abajo, coseno del ángulo, por, vamos a hacernos por acá, por seno del ángulo. Todo esto va a ser dividido la multiplicación de abajo, seno del ángulo por seno cuadrado del ángulo más coseno del ángulo. Y ahí tenemos nuestra multiplicación. Si ustedes se dan cuenta, esto se puede eliminar con esto. Y me quedaría entonces lo siguiente. Vamos a borrar porque no me salió tan claro. Disculpen ustedes la letra, pero cuesta mucho escribir con mouse. Coseno del ángulo por seno del ángulo en la parte de arriba partido en la parte de abajo, que es lo único que me queda, seno del ángulo. Si ustedes se dan cuenta, podemos simplificar este con este y el resultado que me quedaría entonces es coseno del ángulo. Ya que teníamos que hacer la igualación a coseno del ángulo, por lo tanto sabemos que es cierto y coseno del ángulo es igual a coseno del ángulo. Eso entonces es una identidad trigonométrica, las resoluciones de las identidades trigonométricas. Este es el primer caso. Resolveremos entonces ahora el segundo ejemplo. Vamos a copiarlo. Y lo vamos a poner aquí. Vale.
Continuemos entonces con este. ¿Qué me dice este? Dice que coseno cuadrado del ángulo partido 1 menos seno del ángulo debe ser igual a 1 más seno del ángulo. Si ustedes se dan cuenta, entonces ahora nuevamente el lado izquierdo vuelve a ser un poco más complicado que el lado derecho. Por lo tanto, entonces trabajaríamos lo que es la parte izquierda, convertirla a la parte derecha. Coseno cuadrado del ángulo. Busquemos entonces nosotros a qué es igual coseno cuadrado del ángulo. Si nosotros buscamos, encontramos esta identidad pitagórica que dice que seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Nosotros lo que necesitamos despejar entonces es coseno cuadrado del ángulo. Por lo tanto, entonces vamos a hacer un arreglo así como el que hicimos previamente con estos. ¿Sí? El arreglo que hicimos con este lo vamos a repetir con este. Si tenemos entonces seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1 y yo lo que quiero despejar es coseno, eso quiere decir que este que está sumando pasa a restar y coseno cuadrado de x entonces me quedaría igual a 1 menos seno cuadrado de x. Aquí encontramos entonces nuestra relación. Sabemos que coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Entonces yo ya puedo hacer el cambio aquí. Coseno cuadrado de x va a ser igual a 1 menos seno cuadrado de x partido 1 menos seno de x. Y ahí va. Eso es lo que nosotros estamos, hasta el momento es lo que hemos hecho, lo que hemos cambiado. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, en la parte de arriba, regresamos a lo que son los casos de factorización. Tenemos entonces dos términos, 1 menos seno cuadrado de x, ambos tienen raíz cuadrada y dentro de ellos hay un signo negativo, por lo tanto tenemos una diferencia de cuadrados. Si nosotros realizamos la diferencia de cuadrados, me va a quedar entonces 1 más seno de x en un paréntesis y en el otro paréntesis 1 menos seno de x partido, que es lo que tengo abajo, 1 menos seno de x. Si ustedes se dan cuenta, entonces se puede simplificar este con este. Recordemos una cosa, podemos hacer estas cancelaciones o hacer estas simplificaciones porque son multiplicaciones lo que nosotros tenemos. Si fueran sumas o restas, no se puede. Como por ejemplo el caso de arriba, nosotros no podíamos decir, bueno, seno cuadrado del ángulo dividido seno cuadrado, seno, me va a quedar solo un seno del ángulo. No se puede hacer eso. Recordemos que aquí lo hacemos porque hay multiplicaciones entre ellos, ¿sí? Por eso se puede hacer. Por lo tanto, entonces, me va a quedar como resultado 1 más seno de x, que era precisamente lo que estábamos buscando. Y demostramos entonces que esta identidad es verdadera. Vamos entonces con el último caso. Ahora si se dan cuenta ustedes, entonces ya usamos un poco de factorización también. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Crear criterios en ustedes para que si ustedes se encuentran casos de factorización, casos de identidades, ustedes los puedan ver y los puedan resolver. Ahora, vamos entonces con nuestro siguiente caso. Dice entonces que va a ser 1 partido la secante cuadrada del ángulo es igual al seno cuadrado del ángulo por el coseno cuadrado del ángulo más coseno a la cuarta del ángulo. Considero entonces y creo que va a ser más fácil convertir ahora el lado derecho al lado izquierdo, porque ya estamos hablando de coseno cuarto. Entonces, lo primero que ustedes tienen que darse cuenta es, vamos a convertir entonces el lado izquierdo al lado derecho. Si nosotros vamos a hacer esa conversión, entonces lo primero que ustedes pueden ver aquí, en este término, es que se puede factorizar.
¿Qué factor? Factor común. Primer caso tan sencillo como eso. Coseno cuadrado del ángulo. Si estamos factorizando, entonces en el primer caso me va a quedar seno cuadrado del ángulo por 1 más coseno cuadrado del ángulo, ¿cierto? Porque son los exponentes lo que tenemos que hacer. Aquí entonces podemos decir que esto se va a convertir en un coseno cuadrado del ángulo por seno cuadrado del ángulo por 1 me va a dar lo mismo, o sea, va a ser seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo. Ahora, si nosotros vemos lo que tenemos, nosotros tenemos una relación aquí trigonométrica. ¿Cuál es? Aquí tenemos entonces que seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Por lo tanto, voy a tener que esto va a ser igual a coseno cuadrado del ángulo por 1. ¿Sí? Lo cual va a ser coseno cuadrado del ángulo. Bueno, hasta el momento entonces tendríamos nuestra relación que 1 partido secante cuadrado del ángulo es igual a coseno cuadrado del ángulo. Ahora veamos. Vámonos a las relaciones de Pitágoras o a las identidades, a las identidades recíprocas. Vamos a tener que convertir entonces cosenos a secantes. ¿Tenemos una? Sí, la segunda. Coseno a secante, por lo tanto entonces yo puedo decir que vamos a quitar esto, vamos a hacer nuestra nueva conversión y decimos que coseno de x por secante de x es igual a 1. ¿Qué es lo que queremos averiguar? ¿Cuánto es coseno? Despejamos coseno y me queda que coseno de x es igual a 1 partido secante de x. Si ustedes se dan cuenta es coseno cuadrado. Si es coseno cuadrado, entonces simple y sencillamente nosotros podemos decir entonces cuadrado y cuadrado. Por lo tanto, un coseno cuadrado de x va a ser igual a 1 partido secante cuadrado del ángulo, que es exactamente lo mismo que tenemos acá. Si ustedes se dan cuenta, entonces las tres identidades son verdaderas. Habrán casos en donde las identidades no van a ser verdaderas, por lo tanto entonces ustedes en ese caso dirían que la identidad es falsa. Lo que se puede poner en la tarea entonces, hablando de la tarea, son averigüe si las siguientes identidades son verdaderas o falsas. Ustedes deberán de contestar si son verdaderas o falsas, o decir simple y sencillamente simplifique esta expresión. Por ejemplo, si yo les hubiera dicho simplifique esta expresión, ¿a qué es igual? Entonces ustedes hubieran tenido que hacer todo este procedimiento para encontrar que era a coseno del ángulo. Bueno, espero que se haya comprendido un poco sobre el tema. Espero que lo puedan ver. Espero que si tienen dudas, si tienen preguntas, por favor no tengan pena en hacerlas. Estamos para servirles. Y pues echarle ganas siempre. Este es nuestro primer video. Vamos entonces a seguir con los videos en esta misma temática, en donde les voy a resolver unos cuantos ejercicios para que ustedes puedan hacer las tareas que les vamos a estar dejando. Agradezco su atención entonces, jóvenes, siempre con cuidado, y nos vemos a la próxima.